El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, pues hablar acerca de lo que viene siendo el tema 20 de este proyecto EBAU. Ya sabéis que yo soy Javier Pérez Cobo y hoy vamos a hablar acerca de la dictadura franquista. La verdad es que es ya estamos llegando al final de lo que es este proyecto. La verdad que yo estoy con ganas de terminarlo y de que podáis ver el resultado de estos podcasts, principalmente para que me deis vuestra opinión, puesto que vamos a hacer más cositas. De hecho, sobre en concreto este tema, la dictadura franquista, la editorial Almuzara de los Libros me ha regalado un libro sobre la dictadura franquista y la verdad es que me llamaba bastante la atención y quería, pues hacer alguna que otra serie hablando, de las etapas y sobre todo de lo que viene siendo los diferentes de lo que viene siendo los diferentes periodos y sobre todo los diferentes matices de la dictadura, ¿no? La verdad es que la dictadura franquista es algo sobre lo que se ha escrito bastante. De hecho, hay una serie de sobre todo de autores que han escrito mucho sobre ello y personalmente creo que es un tema tremendamente interesante. Y que, pues creo que en podcast tampoco hay muchos, podcasts específicos. Este no va a ser uno de ellos, de hecho, pero sí los que intentaremos subir más adelante. Entonces, hoy vamos a iniciar uno de los podcasts más largos probablemente de todo lo que viene siendo la serie de podcast. Y vamos a empezar en 1939. Después de la Guerra Civil Española se consolida lo que viene siendo el régimen dictatorial de los sublevados, de los rebeldes que habían empezado a construir en octubre del 36, fijando ese caudillo y sobre todo fijando las bases de lo que va a ser el estado que van a hacer, que va a cristalizar, mejor dicho, después del 1 de abril del 39 con la rendición de los últimos territorios en manos del gobierno legítimo. El franquismo, tuvo dos etapas bastante grandes. Como veis, cronológicamente corresponden entre 1939 y el 75. Y más o menos, para que os hagáis una idea, pues uno va desde el 39 hasta el 59. Y la segunda, pues va desde el 59, con la llegada de los desarrollistas y los tecnócratas, hasta lo que viene siendo el 75, que es el final del régimen. Los rasgos esenciales del franquismo, ¿vale? Son unos cuantos, son bastante, están muy marcados. Por ejemplo, tenemos ese totalitarismo. Franco nació con la dictadura franquista nació, inspirada un poco en el modelo fascista italiano, en el que había un caudillo fuerte y un régimen en el que se suprimían las libertades y los derechos conquistados con la Constitución del 31 y durante la etapa republicana. No había muchas libertades ni individuales ni colectivas. Se clausuró el Parlamento y se prohibieron los partidos políticos, a excepción del Partido Único y de, por supuesto, el Sindicato Vertical, que era el sindicato oficial ligado al régimen. También tenemos que esta dictadura es una dictadura realmente caudillista, donde Franco tiene el título de caudillo de España, también es el jefe del Estado y durante muchos años, excepto en la etapa final, donde tenemos a Peña como Carrero Blanco o Arias Navarro, pues fue presidente de gobierno. Se concibe, el Estado como una especie de Estado centralista. De hecho, los estatutos de autonomía van a ser abolidos, tanto el catalán como el vasco. Y, pues desde luego
se va a intentar a nivel, digamos, lingüístico, una castellanización de todo el territorio. De hecho, por ejemplo, hay ciertos momentos en los que no se puede hablar catalán en la calle y digamos que solo se puede hablar en la intimidad y que no se va a promocionar desde ninguna institución del Estado. Luego, por otra parte, la represión, digamos que es sistemática. Básicamente se aplicó contra toda la oposición, se persiguió a todos los simpatizantes de cualquier causa que fuera republicana, socialista, marxista o cualquier, digamos, tipo de persona que fuera ajena al régimen. Y luego, por otra parte, se controlaron los medios de comunicación. Se creó un aparato de propaganda bastante importante. Y bueno, en concreto, tanto el caudillismo como lo que viene siendo la represión y el control de los medios de comunicación son algunos digamos, aspectos que comparte con, pues la mayor parte de las dictaduras y, por supuesto, con las dictaduras fascistas de la época de los años 30. Los pilares del régimen, y para que se, digamos, sustentara, fueron el ejército. De hecho, los militares tuvieron un papel realmente activo durante toda la dictadura. Hubo gran parte de ministros y gobernadores que eran militares de carrera. Luego también tenemos el Partido Único, la Falange Tradicionalista y Dallas Jones, que básicamente es un partido que se unificó pues entre carlistas, falangistas y tradicionalistas, que va a ser, digamos, como una especie de totum revolutum de todas las fuerzas que durante la Guerra Civil Española apoyaron al franquismo y al futuro caudillo de España. Dentro de este partido había varias secciones, como ya sabéis, por ejemplo, pues el Partido Socialista tiene las Juventudes Socialistas, pues aquí, por ejemplo, tendríamos el Frente de Juventudes, tendríamos la sección femenina de la Falange, que estaba liderada por Pilar Primo de Rivera. Tenemos también el sindicato, el SEU, que es básicamente el sindicato español universitario. Por cierto, este sindicato, ya hablaremos un poquito más adelante de él, pero sufrió una serie de infiltraciones de militantes comunistas y, digamos, socialistas también, pero bueno, sobre todo comunistas, que acabaron dinamitando ciertas instituciones dentro de la Falange. También tenemos la Central Nacional Sindicalista, que, venía un poco a intentar que los patronos y los trabajadores negociaran en una especie de institución para evitar problemas y que todo quedara un poco como en un corporativismo, ¿no? Sindical y por supuesto ligado también a la patronal. Tenemos la Iglesia Católica que apoyó al Estado franquista desde su inicio, distanciándose de él, eso sí, en los últimos años, con un Estado, siendo en España un Estado confesional católico, dando financiación a la Iglesia y, teniendo una buena parte del control del sistema educativo durante unos buenos años. Por otra parte, a nivel social tenemos que no hubo un apoyo social, de las clases más bajas, pero tenemos que este régimen sobre todo se sustentó con las élites económicas y las élites sociales. Véase terratenientes, empresarios como March o financieros, banqueros y un montón de personajes que durante la Segunda República habían sido realmente poderosos y que durante el franquismo van a tener una importancia muy importante, sobre todo y muy relevante debido a su apoyo al régimen y, por supuesto, los negocios que van a hacer con el mismo. Por otra parte, tenemos oposiciones que suelen venir de la clase media y de los sectores más populares, que van a ser, van a constituir tanto con los restos de los partidos, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, van a ser como la primera oposición, ¿no?, a esta dictadura. Respecto a los instrumentos de la represión, la verdad que el franquismo no buscó una reconciliación con los vencidos. De hecho, lo que son los monumentos posteriores, como es el Valle de los Caídos, que se intenta ensalzar como una especie de monumento a la reconciliación, realmente no es así, y así y creo que es bastante obvio que en el Valle de los Caídos hay gente que está enterrada contra su voluntad y de hecho que han sacado a mucha gente de cunetas y de sitios perdidos y que no se sabían de ellos y que desde luego no se va a saber más hasta que se exhumen los cadáveres sin el consentimiento de las familias. La idea era eliminar a todos los que se calificaban como enemigos de España,
y bueno, pues sobre todo después de la guerra civil va a haber una represión brutal y una institucionalización de la represión, digamos, para lo que viene siendo eliminar cualquier tipo de, bueno, pues política que fuera contraria al régimen. La primera ley represiva fue la Ley de Responsabilidades Políticas. De hecho, esta es unos meses antes de la guerra, de que finalizara la guerra, y era que básicamente venían a depurar a todo el mundo que había colaborado políticamente con la República. En el 40 se añadió la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería, que básicamente digamos, venía a depurar a todos los que defendían ideas contrarias a la religión, la patria y, por supuesto, a las instituciones de la nueva dictadura. Sobre todo esta represión se ejerció a través de los tribunales militares, de los consejos de guerras, donde, bueno, pues se calcula más o menos que hubo unos 150.000 personas que fueron ejecutadas a través de estos consejos de guerra. En general es curioso porque, claro, nosotros siempre llamamos rebeldes a los sublevados, porque he de decir que se sublevan contra una legitimidad que es que la mantiene la República. Es verdad que luego el régimen franquista se legitima solo en el sentido de que con el tiempo y sobre todo con el reconocimiento internacional, de alguna manera, y pese a que, digamos, van a tener una oposición política importante que va a considerar que este régimen no es legítimo, sí que es cierto que desde el propio régimen y una buena parte de la sociedad española lo ve legítimo, en el sentido de que el régimen franquista comienza a entrar en todas las instituciones internacionales. Pero bueno, para eso hará falta mucho más tarde, o sea, que pase mucho tiempo. Luego, por supuesto, fue pasando el tiempo y en el 63 se creó el Tribunal de Orden Público, sobre todo para depurar sobre todo delitos políticos. Y desde luego es bastante importante que también tenemos dos tipos de represión importantísimos. De uno de ellos ya hemos hablado en un programa que hicimos con Carlos Hernández, que son los campos de concentración. En España, que era un país ocupado, hubo 280.000 presos, donde pues se hacinaban a los presos, se tenía a estos en unas pésimas condiciones. Y bueno, si queréis escuchar un poquito más sobre esto, os animo a leer algún que otro artículo que hayamos publicado en Foro de la Historia, y pues por supuesto desde luego escuchar el podcast que hicimos sobre el campo de concentración de Bustar Viejo, y también sobre los campos de concentración de Franco, donde hablamos con Carlos Hernández, que es uno de los pocos que ha escrito sobre estos campos de concentración, digamos, de manera más divulgativa, sobre el tipo de campos y digamos los que hubo, que se llamaron campos de concentración. Por último tenemos los batallones disciplinarios, ¿no?, que eran para los desafectos y que se dedicaban un poco a realización de obras y edificios públicos. De hecho, es bastante importante el hecho de que estos batallones disciplinarios de soldados son bastante interesantes, debido a que una buena parte de lo que viene siendo una buena parte de lo que viene siendo las personas que trabajaron aquí, digamos que trabajaron en una especie de, bueno, unas condiciones de esclavitud, y que se aprovecharon muchas empresas, tanto nacionales como internacionales, pues de lo que viene siendo este tipo de trabajos forzados. Realmente sobre los nacionalismos también se ejerció una serie de prohibiciones, como es el caso de las prohibiciones, bueno, de cualquier manifestación lingüística y cultural. El catalán, el vasco y el gallego van a quedar considerados como dialectos y considerándolos inapropiados para la función de la vida pública. Y bueno, pues básicamente esta represión al final lo que va a acabar es con la salida del país de una buena parte de los intelectuales y profesores que ya se habían ido durante el exilio, digamos, por ejemplo, el Frente Catalán, cuando caen y 500.000 de españoles salen de la frontera republicana hacia Francia, pero también, por supuesto, durante estos años va a huir muchísima gente para irse al extranjero debido pues a un montón de represiones, y en concreto sobre esta represión, digamos, cultural también, pues una buena parte de intelectuales y profesores se van a marchar del país. Respecto a la estructura del Estado franquista, básicamente el Estado franquista se consideraba una democracia orgánica. Básicamente las Cortes estaban abiertas, dan un sistema dan una impresión de un sistema parlamentario, pero realmente todo se basa en el poder del caudillo. Luego se crean también pues lo que viene siendo el Fuero del Trabajo, que básicamente establece unos derechos del trabajador y las obligaciones de la empresa, y se establecía el sindicato vertical. En el 45
básicamente se establecieron otras leyes, como por ejemplo la ley de los referéndums nacionales, donde se reconocía el voto a los varones mayores de 21 años y donde se, digamos, se iba a, de alguna manera, se iba a instaurar como una serie de votaciones que siempre estaban tuteladas por la Falange y por todos los sindicatos y por el sindicato vertical, y que bueno, pues siempre iban a tender un poquito a ir a las opiniones del propio caudillo. En el 47 se va a fijar también la ley de sucesión, donde Franco va a designar su sucesor, y se van a promulgar los principios del movimiento nacional, que es básicamente la Falange, que solo es el único partido y que bueno, que va a instituir, o sea, básicamente todos los cargos civiles y militares van a ser miembros del movimiento. También tenemos leyes como la Ley Orgánica del Estado, que fija la estructura política del régimen con una separación entre el jefe del Estado y el jefe de gobierno, aparte de la elección de los procuradores en Cortes, que actualmente los llamaríamos diputados. La verdad es que es un tema realmente interesante, y ahora vamos a hablar un poquito de las relaciones internacionales de lo que viene siendo el propio régimen. Hay una primera etapa donde hay una aproximación al eje. Es obvio que la España de Franco no hubiera ganado la guerra si no llega a ser por Alemania y por Italia, sobre todo por Alemania, que ofreció una serie de, bueno, pues de materiales realmente imprescindibles para las ofensivas sublevadas. Y bueno, pues eso al final se tradujo en, sobre todo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues un acercamiento político al régimen. Ramón Serrano Suñer, que era, más si no recuerdo mal, cuñado de Franco, va a ser un falangista y un fascista empedernido. Va a ser una persona que va a compartir los, digamos, sin que, no lo quería decir como un insulto, simplemente que era un fascista de pro, un señor que bueno, pues que alababa a Hitler y a Mussolini, y que bueno, pues en este caso va a llevar a lo que viene siendo Franco a escorarse al lado, digamos, de Franco y de Hitler, o sea, de Hitler y de Mussolini. Se va a declarar que hay una no beligerancia, porque no quieren, después de la entrevista de Endaya, en octubre del 40, donde se llegó al compromiso de que España no intervendría en la Segunda Guerra Mundial, pero enviaría una división, que es la llamada División Azul, que es un cuerpo, digamos, formado con tropas voluntarias. Aunque bueno, luego también aquí dentro, o sea, en el frente ruso, y que aquí hubo también gente que no era voluntaria, desde luego. A partir del 42, cuando la guerra, digamos, estaba ya, digamos, decantándose para los aliados, se va, digamos, a distanciar de las potencias del eje para acercarse a Estados Unidos y al Reino Unido. Claro, pensaba que termina la guerra, los estadounidenses terminarían, digamos, enfrentándose al nuevo, digamos, status quo contra los soviéticos, y bueno, pues esto al final se materializó el distanciamiento con el eje en lo que viene siendo la retirada de la División Azul. A nivel internacional tenemos un aislacionismo bastante importante hasta los años 50, donde, bueno, pues se le niega a España la entrada en la ONU, donde realmente España sufre un ostracismo internacional, sobre todo por el tema de digamos, su apoyo anterior a Hitler y a Mussolini, y pues desde luego un bloqueo económico que dejó fuera el plan Marshall de lo que viene siendo la España franquista. Ya posteriormente, entre el 50 y el 62, hay un periodo en el que bueno, de alguna manera se va a permitir a España en el 50 entrar en la FAO y en la UNESCO, y luego posteriormente en la ONU. También hay tratados bilaterales con España, donde se establece que los norteamericanos van a poner bases militares en Morón, en Rota, en Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, y en Zaragoza. Y bueno, pues luego en el año 59 tenemos incluso, bueno, pues visitas como de incluso el presidente Eisenhower. Hay una fotografía bastante interesante de Franco y Eisenhower dándose casi un abrazo en el aeropuerto, ¿no? También, por supuesto, en el año 62 España va a solicitar su ingreso en lo que viene siendo la CEE, que es lo diré, se me va la olla, la Comisión Económica Europea, si no recuerdo mal. Y bueno, no lo consigue. Lo que pasa que sí que es verdad que se firman varios acuerdos con España. A nivel de la política económica hay varios, digamos, momentos. El primer momento a nivel económico es el de
bueno, pues el aislacionismo, la autarquía, la llamada autarquía, que durará hasta los años 50 aproximadamente, que es el momento en el que el Estado va a intervenir en la economía, se va a fijar precios, se van a racionar el consumo y establecer cupos y determinar salarios. Principalmente por una razón, y es porque España estaba, aunque España es verdad que había sido un campo de batalla durante 3 años, es bastante interesante destacar el hecho de que, bueno, pues el país estaba destruido hasta el año 56, si no recuerdo mal, o 52. No se va, digamos, a recuperar el PIB, digamos, del momento de anterior a la guerra. Y pues desde luego hay que tener bastante en cuenta que en estos momentos una buena parte del campo estaba medio destruido, con carencias de alimentos o de productos básicos. Aparte, el hambre y la miseria sobre todo son muy duros hasta el año 45-46. De hecho, es bastante interesante cómo a la España de Franco empiezan a llegar, bueno, pues algunos que otros, incluso cargamentos vía marítima, argentinos de, bueno, pues de carne, de lo que viene siendo maíz y de otra serie de grano y de otra serie de productos básicos. Pues aquí en España no había nada. Por otra parte, la verdad es que es bastante interesante porque este es el momento también en el que aparecen sobre todo, bueno, pues restricciones a los alimentos, el carbón, el petróleo y la electricidad, aparte de un eminente o incipiente, digamos, mercado negro, donde se va a esconder una parte de la producción y se va a vender de manera ilegal, bueno, pues donde se regía la oferta de la ley de la oferta y la demanda, la ley de la oferta y la demanda, que al final hacía que los productos fueran descaradamente caros. Luego, ya en los años 60, digamos que hubo un giro económico bastante importante, debido a una serie de políticos tecnócratas que van a llegar al poder aupados por el Opus Dei. Y digamos, en este momento se va a dar el boom de los 60, ¿no? El boom de los 60 se va a dar en una buena parte del globo, y sobre todo en los países europeos y tal. Pues son el momento en el que es esa consolidación de esa socialdemocracia en todo el continente europeo. También, por supuesto, ese crecimiento brutal, digamos, un poco venido después de esa crisis económica bastante grande, derivada por supuesto de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues aquí en España llega el Opus Dei con bueno, pues unos políticos que van a sustituir a la vieja guardia falangista. Hay un crecimiento económico, sobre todo basado en una estabilidad social, y desde luego estos son políticos que, a diferencia de los falangistas, que eran unos revolucionarios también empedernidos, a los que Franco tampoco va a hacer mucho caso en muchos momentos. De hecho, habrá una serie de, digamos, políticos que se van a quedar realmente chafados con la dictadura de Franco a nivel ideológico, porque consideran que no está cumpliendo los principios del movimiento. Y pues llegan estos políticos que no tienen un carácter tan ideológico, sino que son realmente economistas, son, bueno, pues perfiles más técnicos, ¿no? Entonces, claro, comienza estos cambios y comienzan con el plan de estabilización, que era el objetivo era poner fin al intervencionismo estatal, y comienza a liberalizarse la economía y el mercado financiero. Por ejemplo, la estabilización de la economía se produjo, o sea, se llevó a cabo a través de la elevación de los tipos de interés, se limitó la concesión de créditos bancarios y se congelaron los salarios, aparte de hacer una reforma fiscal para recaudar, digamos, más dinero. Hubo una liberalización interior, donde los organismos estatales fueron reducidos, y una liberalización exterior que se venía un poco a devaluar la moneda, a intentar captar capitales extranjeros para, bueno, pues desarrollar el país. Tenemos planes de desarrollo económico social, tenemos, por ejemplo, a Laureano López Rodó, que es bastante importante, y luego a la planificación económica, bueno, pues un poco intentando impulsar una serie de planes industriales para España. También se crearon una serie de polos de desarrollo para reducir desequilibrios territoriales, y así pues se eligieron diversas zonas atrasadas para, bueno, pues que hubiera un mayor desarrollo. Las zonas fueron, por ejemplo, zonas como Coruña, Vigo, tenemos Logroño, Zaragoza, Burgos, Valladolid, Huelva, Córdoba, Sevilla y Granada. En general la planificación fue un fracaso. De hecho, como ya sabéis, ninguno de estos sitios, salvo Zaragoza, que es un centro logístico importante, Sevilla, que también tiene algunas fábricas, y yo diría que Granada, el resto de zonas a día de hoy, y sobre todo por la política, digamos, bueno, pues la política
política de desindustrialización del país, actualmente no queda apenas nada. En general eso fue un fracaso. El mayor logro que hubo fue la de crear infraestructuras y sobre todo crear fábricas para pues conseguir las materias básicas. Y luego por otra parte tenemos ese desarrollismo económico que pues realmente hubo una producción industrial bastante mayor hasta el año 73, de un 10% de la producción, digamos, del país era industrial. Pero también debido a que en España había unos salarios muy bajos y a una mejora de la productividad durante esos años. Tenemos también que los sectores industriales más importantes durante el franquismo fueron la química, la siderurgia, la naval. Por eso en Ferrol y en Coruña, en todos estos sitios de Oviedo porque la industria naval era súper importante en los puertos del norte, y el ferrocarril y el automóvil. De hecho, se crearon compañías estatales. Si no recuerdo mal, la SEAT era una compañía estatal que vendía unos coches pues que eran españoles y que a día de hoy creo que la ha comprado si no recuerdo mal, una empresa francesa. La verdad es que yo poco puedo hablar de coche, pues no tengo mucha idea, y la verdad que no me gustan mucho los coches. Soy ecologista por necesidad en ese sentido. Oye, con otras muchas cosas sí que estoy, por supuesto, súper de acuerdo con los principios ecologistas, pero es que desde luego me interesa bastante, que es el que no usar el coche. Usemos el transporte público, que contamina menos y que es bastante cómodo. Tenemos, por supuesto, también a nivel, digamos, de agricultura, tenemos por supuesto pues una mecanización y el uso de abonos para, digamos, aumentar la productividad, y debido a la mecanización pues un éxodo rural a las ciudades. De hecho, este éxodo había empezado ya en los años 20, pero sobre todo después de la guerra sobre todo en el periodo ya de los años 50 y 60, las ciudades van a empezar a crear y van a crecer y van a empezar, digamos, de alguna manera pues a conseguir lo que viene siendo una productividad mayor, va a haber bolsas de empleo muy grandes, se van a crear muchos empleos y por supuesto pues la gente se va a venir. Por otra parte, el sector terciario, y este es el momento en el que, digamos, lo que viene siendo el proceso de urbanización va a ser muy grande por el éxodo rural, va a aumentar el comercio, va a aumentar los transportes. Y por último, debido a la política interesada al régimen, pues va a empezar a repuntar el turismo. Van a venir miles de turistas que van a estar encantados por el clima. No sé si habéis escuchado la canción esa, Es el sol español, pero es muy buena, buscadla, poner el sol español en YouTube y os saldrá. Y luego pues comenzamos a ver un poco lo que viene siendo pues ese turismo que a día de hoy atrae, si no recuerdo mal, en 2019 a 80 millones de turistas, que en esos momentos eran 3, 6, 12, 15 millones, pero que a día de hoy es muy superior. Claro, la economía española tenía una serie de limitaciones, sobre todo durante los años 60 va a mejorar el nivel de vida, va a subir la renta incluso un 40%, pero va a haber una serie de limitaciones, por ejemplo, porque el sector agrario queda relativamente abandonado. Por cierto, este sector agrario, aunque parezca que no, ideológicamente chocó mucho con lo que era el régimen, pues digamos que se quería establecer una sociedad muy ligada a los campesinos y realmente digamos en esos principios del falangismo y esos principios de ese estado franquista, pero cuando fue cambiando el tiempo y cuando fue cambiando la sociedad, pues ese campo ese sector primario quedó realmente abandonado, lo cual ideológicamente también para muchos políticos fue un abandono de esas posiciones iniciales que había tomado el régimen y que luego se van a ir distanciando. Por otra parte, tenemos una dependencia tecnológica de las inversiones extranjeras, sobre todo a nivel de maquinaria, y eso va a ser bastante importante a la hora de tener una balanza comercial negativa, lo cual aumentaría el déficit a lo que viene siendo de lo que es el déficit del propio, ese déficit que hoy a día de hoy está tan extendido, ¿no? Que tenemos una deuda tremendísima. Claro, la oposición al franquismo. La oposición al franquismo es bastante importante. Durante toda la etapa del franquismo vamos a ver cómo hay núcleos socialistas, hay comunistas y sobre todo y también anarquistas que van, digamos, de alguna manera a intentar operar dentro del territorio, siendo los comunistas los más importantes y el Partido Socialista el partido más digamos importante, pero en el exilio. De hecho, vemos como, por ejemplo, en los años 70 toda esta oposición va a empezar a aflorar a través de huelgas y de conflictos laborales. La oposición política, digamos que se articuló
en torno al Partido Comunista y en torno a la dirección exiliada del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, básicamente el Partido Socialista fue, digamos, adquiriendo, sobre todo durante estos últimos años, a través de las huelgas y del tema del movimiento estudiantil, un grupo, digamos, mayor, que, bueno, pues va a cristalizar en el Congreso de Suresnes, donde el, digamos, Partido Socialista del Interior va a tener la supremacía sobre el Partido Socialista del Exterior. Esto es el Congreso de Suresnes, que es el momento también en el que, si no recuerdo mal, el Partido Socialista abandona el marxismo como doctrina, aunque también es verdad que sobre esto, reflexionando un poco, realmente ningún partido socialista de la época ya se autodefinía marxista, y el Partido Socialista en esa época tampoco era marxista ya. Pero bueno, es simplemente el abandono de lo que ya es evidente desde hace bastante más tiempo. Pero también, por cierto, y aquí meto yo una reflexión personal, me da la sensación de que la gente piensa que el Partido Socialista fue un partido marxista siempre, y recordemos que Indalecio Prieto no era una persona realmente marxista, tampoco lo era Negrín, tampoco lo había sido... bueno, pues otros políticos, digamos, de la época, y el único que parece que es como el baluarte de eso es Largo Caballero, que solo fue presidente durante un periodo corto de tiempo y que luego en el exilio prácticamente no tuvo importancia. También tenemos, aparte del Partido Socialista y el Partido Comunista, grupos como el Grapo o el FRAP, que son grupos terroristas de extrema izquierda, el nacionalismo con el PNV y bueno, pues lo que viene siendo a partir del 68 la banda terrorista ETA, que tantos quebraderos de cabeza dará posteriormente en la transición y por supuesto en la España democrática hasta principios de este siglo, del siglo XXI. También en el año 62 se promovió la reunión de representantes de la oposición del interior y del exterior, que fue el Contubernio de Múnich, y luego a nivel de la lucha estudiantil tenemos personajes tan importantes como Enrique Tierno Galván, que luego será alcalde de Madrid con el Partido Socialista Popular, o José Luis Aranguren, que básicamente van a ser profesores de universidad que van a ser separados de sus cátedras. Luego, realmente, respecto al tema de la crisis de Franco y el final, digamos, de la propia dictadura, tenemos que los últimos años van a ser bastante marcados, sobre todo en torno a la figura de Carrero Blanco, que va a ser asesinado en el 73 por ETA, en la Operación Ogro, y desde luego es bastante importante el hecho de que pues ya Franco estaba muy mayor y va a intentar designar a pues un sucesor, que en este caso iba a ser Carrero Blanco, y que posteriormente será Carlos Arias Navarro, debido pues a lo que viene siendo frente a la democracia, ¿no? Carlos Arias Navarro, después de la muerte de Carrero Blanco, va a encontrar un régimen en el cual ya hay muchas disputas internas, donde intenta unir a los aperturistas y a los inmovilistas, que, bueno, pues realmente al final van a acabar quebrando. Tenemos, pues también que este momento es el que el 20 de noviembre muere en el 75 Franco, a los 83 años de edad, y 2 días después se aplicaba la ley de sucesión con Juan Carlos I como siguiente rey de España y con la vuelta de los Borbones al trono español. Este podcast ha sido bastante largo, son 32 minutos donde me he explayado y donde he intentado resumir 40 años de historia en media hora. Hay que decir una cosa, es bastante complejo, creo que lo hemos hecho lo mejor posible, me gustaría algún comentario y alguna cosa, alguna matización, que pues algo que no hayamos hecho bien o lo que sea, pero bueno, en cualquier caso yo creo que ha sido realmente interesante y creo que además, sobre todo eso, ha sido muy fructífero, pues eso, debido a principalmente lo que viene siendo esos 40 años que los hemos pasado un poco de manera económica, de manera política y sobre todo de manera también política internacional y social, para pues dar una visión transversal de la propia dictadura. A los chavales que se van a examinar sobre esto, la verdad que yo me gustaría decirles que por favor que se lo tomen con paciencia y que este tema se lo estudien sí o sí. Es importante saber nuestro pasado, pero sobre todo es importante saber este tema porque suele caer en la selectividad. Así que, o en la EBAU en este caso. Así que nada, yo me despido, sabéis que nos tenéis en iVoox, en Spotify y en otros lugares, y como en Apple Podcast, y bueno, pues nos seguimos viendo y nos leemos por aquí. Dejadnos un comentario, comentadnos un poquito a ver qué os ha parecido y nos vemos. ¡Chao!